Continuamos trabajando con las funciones y concretamente con este apartado en donde vamos a ver la continuidad de una función. Vamos a ver qué significa que una función sea continua y qué pasa cuando tengamos problemas con esa continuidad. Vamos a ver una serie de ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Fijaros en esta función que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer siempre es fijarnos en su dominio. Dominio de definición. Recordamos que es el conjunto de todos los valores de la variable independiente, de la x, para los que la función existe. Vemos que no hay ningún tipo de problema. Entonces, su dominio, el dominio de esta función, es todo R. Vemos que en el trazado de su gráfica no hay ningún problema en cuanto a que le falte algún punto o que la gráfica presente algún salto. Por lo tanto, diremos que esta gráfica es continua. Continua en todo su dominio. En este otro ejemplo, que es una función definida a trozos, lo primero que vamos a hacer, igual que en el ejemplo anterior, es fijarnos en su dominio. El dominio de esta función, vemos que por aquí no hay ningún tipo de problema. Aquí vemos en la gráfica un problema, pero la función está definida para este valor. Y a partir de x igual a 3, la función existe también. Por lo tanto, el dominio de la función es todo R. Bien. Vemos que en el trazado de la gráfica hay un problema, porque hay un salto. Es decir, tenemos un salto en la gráfica para este valor de la x, para x igual a 3. Entonces diremos que en x igual a 3 hay una discontinuidad. Y en este caso, como hay un salto y se puede medir la distancia de este salto, diremos que es de salto finito. En este otro ejemplo que vamos a ver, vamos a analizar el dominio de la función. El dominio de la función, fijaros que cuando venimos de menos infinito no hay ningún tipo de problema, pero tenemos un problema en este valor de aquí, concretamente en el menos 1. En el menos 1 la función no está definida. Seguimos desde el menos 1 hasta el 0, no hay problema ninguno, hasta llegar al 1 tenemos el mismo problema. La función en el 1 no está definida. Y a partir del 1 no tenemos problema porque tenemos función por encima del eje del punto. Por lo tanto, el dominio de la función es todo R menos estos dos valores donde teníamos problemas, en el menos 1 y en el 1. La función aquí presenta un problema de continuidad, porque fijaros que en el menos 1 y en el 1 tenemos un salto. Un salto que no es como el anterior. ¿En qué sentido se diferencia? La longitud de este salto la puedo medir y en este caso la longitud del salto es infinita. Por lo tanto diremos que en el menos 1 y en el 1 hay una discontinuidad de salto infinito. Vamos a ver más ejemplos para que quede claro el concepto de continuidad. En estas tres funciones no hay ningún tipo de problema en cuanto a la continuidad. El dominio es todo R, fijaros, dominio todo R también, y el dominio, en este caso, fijaros que aquí no hay función, del menos infinito hasta el 0, pero sin embargo, del 0 al infinito, sí hay función. En este caso el dominio es 0 infinito. Y no hay ningún tipo de problema en cuanto a la continuidad. No le falta ningún punto a la gráfica, ni tampoco
hay ningún salto. Básicamente, estas son las dos características para la existencia de un problema en continuidad. Que a la gráfica le falte algún punto, o que esté definida de otra forma o de otra manera en ese punto, o que haya un salto. Sin embargo, fijaros en los tres ejemplos de abajo, en los que vamos a tener problemas de continuidad. Fijaros, el dominio de esta función es todo R. Venimos de menos infinito, llegamos hasta el menos 1 y la función está definida para el menos 1. F de menos 1 es 3. No hay ningún tipo de problema en cuanto al dominio. Seguimos del 0 al 2. En el 2 la función está definida y vale 3. No hay ningún problema en el 2 en cuanto al dominio. El dominio de esta función es todo F. Sin embargo, en cuanto a la continuidad, sí que tenemos problemas. Tenemos un problema en x igual a menos 1. Vamos a empezar a escribir ya. En x igual a menos 1 tenemos una discontinuidad de salto finito. Aquí no tenemos problema hasta encontrarnos otro salto. Es decir, tenemos en x igual a 2 otro problema de discontinuidad. Y también vemos que hay un salto en la gráfica. Es una discontinuidad, el salto finito. Lo que vamos a marcar siempre son los valores de la x en donde tenemos un problema de continuidad. Por lo tanto, vamos a decir que una función es continua en un intervalo si su gráfica no tiene ningún tipo de salto o en su gráfica no le falta ningún punto. Eso es lo mismo que decir que una función es discontinua si presenta para algún valor de la variable independiente, es decir, para algún valor de la x, puntos en los que la función presenta un salto o le falta algún punto. Y en esos valores de la x es donde decimos que hay una discontinuidad. En este caso, vemos que hay saltos, dominios todo R, fijaros, y hay saltos para todos los valores enteros. Para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, para el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vemos que hay un salto y este salto es un salto finito. En esta gráfica de aquí vamos a ver que el dominio es todo R, fijaros, para x igual a 2 la función está definida, f de 2 vale 0, aquí no tenemos ningún problema, y para 2, 4, 5, para x igual a 5, la función también está definida. No hay ningún tipo de problema. Sin embargo, sí que hay problemas para la continuidad. Vemos que en x igual a 2, vamos a escribirlo bien, para x igual a 2, fijaros qué es lo que sucede. Aquí tenemos un problema de continuidad. No es que haya un salto, sino que a la gráfica de la función aquí le falta un punto y está definida de otra forma. Bueno, cuando tengamos una situación de este tipo en la que no tengamos un salto, esta discontinuidad se llama evitable. ¿Por qué se llama evitable? Porque se podría evitar definiendo la función en lugar de f de 2 igual a 0, pasar este punto para aquí arriba. Con lo cual, la función dejaría de ser discontinua en este punto. Por eso se llama evitable. Y sin embargo,
para x igual a 2, 4, 5, aquí lo que tenemos es una discontinuidad de salto finito. Se puede medir este salto. Nos quedarían por ver ejemplos de un tipo de discontinuidad de salto infinito. Vamos a ver este otro ejemplo. Primero lo que vamos a hacer es estudiar el dominio. Vemos que en principio por aquí no tenemos ningún tipo de problema. Existe la función. Para x igual a menos 2 vemos que hay un problema en cuanto a la continuidad, pero no en cuanto al dominio. F de menos 2 vale menos 1, por lo tanto en el menos 2 la función está definida. De la misma forma que en el 0, bueno, aquí tenemos un pequeño problema en la gráfica. Vamos a marcar este punto. Para x igual a 0 la función está definida. F de 0 vale 1. No hay ningún problema en el dominio, pero sí hay un problema en cuanto a la continuidad. Ya lo estamos viendo porque hay un salto. Para x igual a 2 en el dominio no hay ningún tipo de problema. Fijaros que f de 2 vale menos 1, pero sí en cuanto a la continuidad. Fijaros que aquí hay un salto y además este salto no se puede medir, es un salto infinito. Fijaros que la rama de esta gráfica viene así, es decir, viene decreciendo desde la derecha del 2 hacia infinito. Entonces aquí tenemos un salto infinito. Entonces el dominio de la función es todo R. Pero en cuanto a la continuidad, vimos que aquí teníamos un problema, aquí teníamos otro problema y en el 2 teníamos otro problema. Recordad que para hacer el estudio de la continuidad lo que hacíamos era escribir los puntos en donde tenemos los problemas de continuidad, es decir, los puntos en donde hay una discontinuidad. X igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2. X igual a 2. ¿Qué pasaba en el menos 2? Pues teníamos una discontinuidad de salto finito. En x igual a 0 ocurría lo mismo. Y en x igual a 2, fijaros que el problema que tenemos es una discontinuidad de salto infinito. Por lo tanto, los tipos de discontinuidades que tenemos son evitables, por ejemplo, cuando tenemos una situación en la que tenemos una gráfica de una función y a esa función le falta en este punto, en x igual a, le falta un punto, o bien está definida de otra forma. Después tenemos de salto, puede ser por el inicio o infinito.